Déjame cerrar aquí esto. Ok. Bueno, vamos a iniciarnos continuando con la programación Ya, del 70º digo, ya va, aniversario. ¿Se ya oye va, bien, por favor? ya va, espérate un momentico. Dice la que te aguantes un momentito. Ajá. Y Antonia. Sí, comento que está verificando aquí que se grabe. Ahora sí, ya puedes empezar. ¿Sí? Ahora, empieza. Ok, bueno, buenas tardes. Continuando con la programación del aniversario de nuestra Facultad de Agronomía. Para el día de hoy habíamos organizado dos conferencias, una realizada exitosamente esta mañana, ¿verdad? Con nuestra profesora Lilia Urdaneta. Y para hoy en la tarde, vamos a iniciarlo, ¿verdad? Con una conferencia con nuestro invitado especial, sobre una perspectiva del sistema agropecuario y la seguridad alimentaria. Nuestro invitado es el profesor Juvenal Arbeláez, ingeniero agrónomo, egresado de nuestra ilustre Facultad de Agronomía, y especialista en el área de mercados, en la parte de comercialización, en las finanzas, responsabilidad social, y tiene su especialización en mercadeo y políticas públicas y económicas. Tiene una maestría en sistemas de producción y tiene estudios doctorales en ciencias agrarias. Prácticamente su área de especialización de dominio en la parte agraria, en mercadeo, finanzas y alimentación. El profesor Juvenal Arbeláez tiene amplia experiencia en docencia, como nos estaba contando ahorita, ¿verdad? A nivel universitario, en la Universidad Central, en la Universidad Simón Bolívar, en el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales, el IUPA, y el Instituto de Estudios Superiores de Administración del IESA en temas de legislación agraria, mercadeo y políticas públicas. De igual manera, como profesional se ha ejercido, ¿verdad?, en diferentes organismos públicos, en posiciones de alto nivel, como fue la presidencia del IAN, del CIARA, del CAP, de Comexagro, FONCAFE, en FONCACAO, en el CIEP, en ADAGRO, directivo de Volpriaven, de Fondo Norma, Protinal, Cavidea y Alaya. También integrante activo de instituciones relacionadas con la agroindustria, nacionales como internacionales, como es la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, a la IAP, del Instituto Lincoln en USA, el Internacional Lamapolis en Taiwán, China. Es autor intelectual de múltiples publicaciones científicas en el área agroalimentaria y científica. Y actualmente el profesor Juvenal se desempeña como presidente del Ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, y es miembro de la Junta Directiva de varias empresas de alimentos y ONG. Bueno, su tema, ¿verdad?, es la parte agroalimentaria y se titula Sistemas Agroalimentarios en Venezuela, Desafíos y Oportunidades. Quiero decirle a la audiencia, bienvenidos a todos, gracias por apoyarnos en esta nueva plataforma y en la manera que estamos utilizando para podernos comunicar y poder transmitir los elementos o los avances de nuestra facultad. Estamos con el canal de YouTube, también lo estamos, como quien dice, ayer lo inauguramos. Todas nuestras redes sociales, por favor, síganos en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Esto es la manera de estar, nosotros estamos informando todas las actividades que estamos teniendo en la facultad. Estamos activos, tenemos nuestras puertas abiertas hasta donde las condiciones nos lo permiten, y estamos a la orden, cualquier cosa, todas las autoridades, todos los empleados, obreros, estamos en contacto pues con todas las necesidades que en la actualidad
tienen nuestros estudiantes para continuar sus estudios, pues, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Bueno, vamos a utilizar una dinámica, cualquier pregunta, cualquier duda, tenemos los chats, tanto el chat del Zoom como el chat de YouTube. Vamos nosotros a tratar de irles compilando, ¿verdad?, las preguntas para una vez que el profesor termine su exposición, bueno, nos hacemos una dinámica de un conversatorio, pues, ¿verdad?, de preguntas y respuestas respecto a las dudas que puedan surgir. Bueno, profesor, esta es su casa, bienvenido a la Facultad de Agronomía, nuevamente, ¿verdad?, después de tantos años. Él dice que cuando llegue aquí a Zulia no la va a conocer, pero sí la va a conocer, profesor. Bueno, profesor Juvenal, bienvenido, y bueno, la pantalla es de usted. Muchas gracias. En primer lugar, es un honor para mí compartir con todos ustedes, sobre todo con las damas, tanto Egma como la decano Ana María, Fátima, Sol, y todos los que hoy nos acompañan en un aniversario de la Facultad de Agronomía, que ha contribuido realmente con el conocimiento, desarrollando capacidades en un estado tan importante como el Zulia, pero que no necesariamente es solamente el Zulia, es toda la región andina, y yo diría toda Venezuela, que de alguna manera han logrado a lo largo de la historia de la facultad formar talentos que han dejado el nombre de la Facultad de Agronomía y de la Universidad de Zulia en grande, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Yo tengo una anécdota, así como Jorge Urdaneta, que tiene anécdotas con mucho humor. Y también se me escapaba un saludo muy especial al profe, el cual me une grandes afectos y cariños, que ahora está por allá por el norte, pero que bueno, siempre tiene la bendición y la protección de la chinita. Así que, profe, un gran abrazo. Cuando yo estuve en el este de Asia, aproximadamente 5 años, me preguntaban que dónde me gradué de agrónomo. Ahí fue un convenio con el Instituto Lincoln y la Universidad de Taiwán, que fuimos a hacer todo un trabajo del éxito de la reforma agraria en el este de Asia. Y yo aproveché ahí de concluir mi tesis de grado, por eso me tardé tanto tiempo. Y aprendí muchísimo. Entonces las profesoras de la facultad y de esa universidad me llegaban para que le enseñara español, y ellas me iban a enseñar mandarín. Y les confieso que nunca aprendí a hablar mandarín, eso es lo más difícil del mundo, y mucho menos escribirlo. Entonces, bueno, yo no vine para aprender idiomas, vine a trabajar. Bueno, mira, vamos a hablar el día de hoy un poco del sistema agroalimentario en Venezuela, desafíos y oportunidades. Siempre que me corresponde hablar de los temas asociados a los alimentos, hago la salvedad de que todo lo que tiene que ver con las necesidades del ser humano, y en el caso de los alimentos una necesidad primigenia, parte también de un derecho fundamental establecido en la Carta de las Naciones Unidas, como es el derecho a la alimentación. Y en el caso particular mío, siempre digo que ese es el derecho más importante que hay en esa Carta de los Derechos Humanos, porque no solamente está llamado a lo que tiene que ver los derechos económicos y sociales, que buscan profundizar de alguna manera todo lo que es la justicia social, sino a la vez está reconocido por todos los miembros de las Naciones Unidas como un derecho inseparable vinculado a la dignidad inherente de las personas humanas, indispensable para el ejercicio de los otros derechos. Es decir, usted no puede ejercer el derecho a la libertad si no está con una alimentación adecuada que le permita desarrollar todas sus posibilidades cognitivas o sus potencialidades para lograr ejercer los demás derechos. De ahí la importancia de lo que es la alimentación. Y todos los que nos metemos desde muy pequeños en el caso de lo que tiene que ver con la producción de alimentos en el sistema agroalimentario, tenemos que tener eso como punto clave. La alimentación de un ser humano, y debemos preservarlo. Un poco, alguna foto que ustedes ven acá, es que ciertamente hay producción importante de los alimentos en el mundo, pero también hay, como ustedes ven esta fotografía,
las personas comiendo de la basura y vemos muchos niños que la ONU hoy en día está trabajando. Fíjense ustedes que casualmente la FAO hablaba en su último informe que 1/3 de la población humana tiene insuficiencia en seguridad alimentaria. Miren, la línea de la pobreza acá en Venezuela, esto es un trabajo último del COVID que Alejandro Gutiérrez graficó, el cual me une una gran amistad y siempre estamos compartiendo y discutiendo estas cosas. Bueno, desde el año 2013 al 2019 acumulado llevamos una caída en términos del Producto Interno Bruto de un 70%. La inflación de este año se estima que va a estar alrededor de 3.665%. Lo ven como un gran avance en virtud que está por debajo de la del 2019, que fue 9.000%. Pero imagínense ustedes una inflación de 3.000%, sigue siendo la más alta del planeta Tierra, cuando los países normalmente cierran un año con 1, 2 o 3% de inflación. Aquellos que pasan de 5 o 6 inmediatamente toman las medidas para procurar de alguna manera llevarlo a términos razonables. El ingreso promedio diario no llega a $1. Es decir, que tenemos una situación de ingreso precario de la población para poder de alguna manera satisfacer necesidades de ingesta de alimentos. Bueno, también la ENCOVI habla de mucha desigualdad y por supuesto de una inseguridad alimentaria. Habla que hay un 41% de la población moderada, 33% es severa, 23% leve y solamente un 3% tiene seguridad alimentaria en Venezuela. De cada 3 hogares, de cada 7 hogares, 3 están en pobreza, de acuerdo a este trabajo de investigación de la Universidad Simón Bolívar Central y la Católica. La diferencia de consumo de alimentos entre pobre y rico es de 5 veces y el consumo nacional de proteína solo es de un 34.3%. La de nutrición, tenemos 166.000 niños ya en condiciones eminentemente precarias, desnutridos, ya no tienen posibilidades de desarrollarse, ya pasarían a lo que se denomina una población especial, y 639 niños menores de 5 años que padecen de temas de desnutrición con una talla baja y también peso. Esto es preocupante para un país porque ahí es donde están las generaciones de relevo. Este informe que refleja estos datos no solamente lo tienen COVID, sino también UNICEF y la FAO en las Naciones Unidas. Luego vemos un poquito en el contexto internacional que está pasando con el COVID hoy día. Bueno, el mundo le llegó el COVID de sorpresa y refleja una caída de menos 4.9%. Estados Unidos está reflejando 8%, América Latina y el Caribe menos 9.4%, ¿no? Europa está en 10.2%. Y lo que es Medio Oriente, 4.7%, y China. Venezuela, en el año 2019, se estima que va a tener una caída de alrededor del 35%. Por supuesto que el comercio mundial de mercancías apunta a una reducción interanual de casi el 19%. Estos son datos de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional. Ahí estamos reflejando solamente datos del 2019, el 2020 son estimaciones y posiblemente pudiera haber un rebote en el 2021, pero siempre son estimaciones hacia el futuro. Bueno, en el que está pasando en el planeta desde el punto de vista de su situación económica y dinámica interna, bueno, cierre de fronteras. Apenas se están abriendo las fronteras en España y hay un segundo brote del COVID, por lo cual ya inicia un nuevo cierre. Todo eso aplica unos cuellos de botella en todo el tema de logística. Hay unas interrupciones importantes de la cadena de suministro y el comercio limita el acceso a fuentes de alimentos suficientes, diversas y nutritivas. Disminución de la demanda
porque, bueno, el turismo está literalmente cerrado, las posadas, hay un tema importante en otros sectores que sirven de soporte al sistema alimentario, porque, bueno, de alguna manera en la cuarentena los tienen inactivos. Existe escasez de fertilizantes, medicamentos para todo lo que tiene que ver las explotaciones pecuarias y otros insumos que de alguna manera impactan la producción agrícola. En Sudamérica hay una proyección de disminución de exportaciones de productos de origen agroindustrial estimada en casi el 3%. Recuerden ustedes que en Sudamérica hay países importantes que se transforman en la despensa del mundo, caso de Brasil, Argentina y en menor grado Uruguay y Paraguay, que tienen experiencia importante en exportaciones de origen agrícola y de productos terminados. Por otro lado, Ecuador ha tenido experiencia y crecimiento importante en producción de camarones, también hoy en día ha tenido un crecimiento importante en exportaciones de cacao y por otro lado de bananos. En el caso de Perú, ha hecho convenios con todos los países del mundo, Cuba, Vietnam, Corea del Norte y algunos países del Medio Oriente. Por lo demás, ha desarrollado una agricultura y exportaciones que de alguna manera ha fortalecido la economía en el país. Venezuela, actualmente, una recesión que se inicia en el 2013, hay una caída importante de la producción petrolera, que era el apalancamiento para toda la actividad económica del país. La producción está alrededor de 345.000 barriles diarios, la más baja desde hace 75 años. Hay una caída de los precios del barril petrolero. Esto fue el primer commodity que cayó. Al caer este commodity y todo lo demás caen. El precio está alrededor de los 25,4 centavos de dólar. Eso es lo que refleja la data del 10 de agosto. En el caso de Venezuela también tenemos unas restricciones importantes en el suministro de combustible, lo cual impacta no solamente la producción primaria, sino también todo lo que es el tema de los servicios y también lo que son las industrias manufactureras, en este caso de alimentos. Y no solo es el tema de la gasolina, es el diésel y el gas. En el caso de la industria de alimentos, hay suministro alterno de energía a través de plantas de emergencia que son duales, utilizan gasoil, utilizan gas, y hoy en día la crisis del suministro de gas es importante y del diésel también. De alguna manera, en Venezuela se están produciendo nada más 14 gandolas al día de gas. Las empresas de acá de Cavidea, la mayoría consumen una gandola diaria y tenemos 109 empresas, de las cuales el 30% consumen importante cantidad de combustible. Bueno, el dólar paralelo ahora está por debajo del dólar del Banco Central, tiene 2 días, pero sin embargo hay una devaluación importante, el 510%, desde el 13 de marzo que estaba alrededor de los 74.000 bolívares por dólar, hoy en día está a 450.000, no sé cómo cerró en el transcurso del día de hoy. Un deterioro que ustedes han vivido intensamente en el estado Zulia, en el tema de los servicios públicos, tanto eléctricos como agua, el transporte y todo lo que tiene que ver con el tema de Internet, que es una herramienta básica y fundamental hoy en día para poder trabajar y comunicar. Las remesas que tuvieron el año pasado en el orden de los 4.000 millones de dólares, este año se estiman que va a estar por debajo de los 1.000 millones de dólares. Es que esos 5 millones de venezolanos que emigraron y están en el exterior, muchos se han quedado producto de la crisis del COVID-19 sin empleo. Y por supuesto, tienen otras prioridades que enviar algún recurso al país. No tenemos posibilidades de accesar a financiamiento externo por el tema de las sanciones. Es realmente dramático las entidades financieras en el exterior para financiar cualquier tipo de operación en Venezuela. Acá tenemos empresas que tenían más de 70 años con cuentas en bancos como el Citibank y fueron cerradas. Empresas de tradición que tienen más de 100 años en el país, les cerraron las cuentas en algunos bancos en el exterior. Las inversiones extranjeras realmente restringidas.
por los temas de inseguridad jurídica, inseguridad personal y por supuesto de los bienes. Hay una disminución de importaciones. Venezuela, en el tema agroalimentario, aproximadamente 2 décadas, las importaciones eran de 1.500 millones de dólares y a raíz del 2003-2004 fueron creciendo y llegaron hasta los 10.000 millones de dólares de importación de productos terminados y algunas materias primas, por lo cual llama poderosamente la atención cómo de 1.500 se alcanzaron esas cifras de importaciones de productos y bienes de capital y de servicio del exterior. Las sanciones permanecen y pareciera que se van a ir agravando y todo esto limita, por supuesto, ese panorama que hemos descrito brevemente en el caso de lo que es la situación en el país. Cuando vemos el área agrícola y revisamos algunos rubros, son muchísimos los que podemos revisar, pero seleccionamos 3 por el impacto que tienen en el ciudadano. Por ejemplo, en el caso de los cereales, la caída es importante en maíz. Estamos igual que hace, para allá por el 1998. Nosotros logramos con tecnología y mejorando todo lo que es el tema de las prácticas culturales, alcanzar producciones importantes por habitante, kilos por habitante del maíz. Eso cayó a unos niveles que hoy en día está alrededor de 40. En el caso del sorgo, literalmente desapareció. El sorgo era un rubro importantísimo en el estado Guárico porque era un sistema de producción no solamente del grano para la industria de alimentos balanceados, sino el material vegetal para la parte pecuaria y era de mucha ayuda cuando se utiliza el suelo, posteriormente los animales lo tomaban. Y en el arroz, que sería el campeón para Venezuela, en virtud de que tenemos infraestructura de riego y condiciones de trópico bajo que permiten producir 2 cosechas al año, también hay una caída importante y esas áreas de siembra migraron hacia otros rubros que eran un poco más rentables para el productor, incluso para producir pasto para los ganaderos. El arroz en Venezuela, bueno, logró exportarse alrededor de unas 300.000 toneladas métricas hacia Colombia, por allá por los años 90, 91, 92, todo eso se vino al traste y realmente el arroz tiene tremendas oportunidades, porque no solamente es el arroz de mesa, sino el subproducto del arroz. Hay una cantidad de productos que son utilizados por la industria farmacéutica de mucho valor, como es el galmoracinol, el inositol, la vitamina D, la vitamina A, la vitamina C. Todos esos productos acá se pierden, son lanzados como desperdicio para camadas de animales y verdaderamente con poca inversión se puede estabilizar la lipasa y aprovechar todos esos productos, incluso sacar harinas de arroz que no tienen nada que envidiarle a la harina del trigo y también leche de arroz que se le pueden agregar las vitaminas artificiales con la ventaja de que no tienen lactosa y no afectan a los niños y a los ancianos con temas de cólico. En el estado de Luisiana ya han avanzado muchísimo con nuevas tecnologías, ese es el estado del arroz, en el delta del Mississippi, y ayuda de alguna manera todos esos subproductos a agregar valor y beneficiosos pues, para los productores. Esa es la área esa es realmente la fotografía de lo que está pasando con estos cereales en Venezuela. Nosotros, en el caso de los venezolanos, somos consumidores por excelencia de los cereales más importantes. Comemos el maíz en forma de arepa, de empanada, de bollo, de hallaca. Comemos el trigo es importante para los venezolanos. Somos el segundo país, el primer consumidor per cápita de pasta del hemisferio americano y el segundo del mundo después de Italia. Maíz también consumimos. Ahí hay una discusión que si la arepa es de Colombia o de Venezuela. La profesora, colega, amiga, gran amiga, Ocarina Castillo, ha determinado en sus investigaciones que la arepa tiene más de 3.000 años en Venezuela. Bueno, en el caso de las plantaciones de café y cacao,
también tenemos una caída importante. Venezuela vivió el siglo XVIII y el siglo XIX de estos rubros. Con la llegada del petróleo en el siglo XX, descuidamos todas las potencialidades y las particularidades de lo que es la producción agrícola y todas las ventajas que tienen estos productos. Pero déjeme decirle que el cacao es preciado en todos esos mercados internacionales, y una pincelada del cacao venezolano se mueren los asiáticos y los europeos porque diga que tiene algo de cacao venezolano. Y en el caso de la caña de azúcar, los derivados que salen de allí, como el caso de los rones, las 13 casas roneras en Venezuela son grandes exportadoras de ron, exportadores de ron, y han sido merecedoras de premios internacionales. Así que ahí vemos todas las potencialidades que tenemos y que debemos luchar. Sin embargo, de los centrales en Venezuela que existían, solo quedan 6 en manos del sector privado, el resto está en manos del sector público. Y eso que están produciendo es el Central Carigua, en el estado portuguesa, el Central del Palmar, en Aragua, Molipasa, Carora, La Pastora. Pero por supuesto, de 9 millones de toneladas métricas de caña, hoy estamos apenas en 3 millones de toneladas. Eso implica, bueno, la producción se ha mermado, la área de siembra también, los volúmenes de producción han caído, el valor de la producción producto de los controles también ha caído. Hay desestímulo, por supuesto, por la inseguridad jurídica, no solamente de los bienes, sino de las personas, secuestro, hay una serie de extorsiones en las áreas de producción agrícola y pecuaria del país. Y eso desestimula la inversión. Ahora bien, tenemos las tierras, 32 millones de hectáreas, de las cuales son cultivables alrededor de 12 millones, 20 millones que pueden ser tranquilamente dedicadas a la ganadería, pero podemos rescatar muchas tierras cuyas propiedades físicas son muy buenas y el hombre las puede enmendar. Toda esa zona del sur de Venezuela es idéntica a la zona norte del Brasil. Los brasileños del año 78 para acá han venido invirtiendo en tecnología, han desarrollado nuevas tecnologías como factor de desarrollo económico, político y social, y todas esas tierras que antes costaban $200 la hectárea, ahora están a $5.000 por todo el trabajo que han hecho en la producción de mejoramiento de los suelos con el uso de soya y posterior implementación de la producción de maíz. Aquí en Venezuela han llegado algunos brasileños en la zona sur, en el estado Monaga, y ya están produciendo soya con rendimientos por encima del promedio de Brasil. Lo mismo los brasileños hicieron en Paraguay y también lo hicieron en Santa Cruz de Bolívar. De manera pues que ojalá que no vengan tanto, sino que nos enseñen y por extrapolación esas tecnologías las podamos utilizar los venezolanos para desarrollar estas extensiones de tierra en el sur del país y poderlas convertir en productivas. Vamos a ver un poquito cómo estamos en la producción pecuaria, comparativamente el 18 con el 19. La carne de cerdo, el número de madres eran 45.000, se ha mermado del 19 a 36.000. En el caso del cerdo, en Venezuela, el per cápita de cerdo era muy plano, 2 kilos persona año durante muchas décadas. Pero en los últimos años, diría yo 10, 12 años, se llegó a estar alrededor de 12 kilos per cápita. Por supuesto, un desarrollo de algunas empresas que se integraron verticalmente, logrando verdaderamente un avance en eso. Más adelante vamos a ver cómo está otra vez el tema de los cerdos desde el punto de vista per cápita. En cabeza de animales, aquí hay toda una discusión en cuanto a las cifras que reflejan los ministerios respectivos con competencia en el área agrícola. Acuérdense que ahora tenemos aproximadamente 5 ministerios, uno que es Agricultura y Tierra productiva, le colocaron apellido, otro que también es de pesca, hay otro que es urbano, hay otro que es de alimentación, y bueno, no sé si se me escapa alguno. Entonces las políticas públicas están en cabeza de 4 o 5 ministerios, por lo cual muchas veces se contradicen unos con los otros, lo cual el rebaño ha mermado y establece para el 2019 alrededor de 9 millones de cabezas. Esas son cifras que se manejan con Becar y otros a Sofrigo y
y bueno, posiblemente algunas FENAGA que llegan a través de las relaciones interinstitucionales. En carne de ave, el 2018 estamos en 209.181, el 2019 272.787 toneladas métricas, y hay un ligero crecimiento en el 2020. Y ya no está entrando, por lo menos legal, carne de pollo. Ilegalmente se está entrando por el sur de Venezuela, de Brasil, y por el lado oeste de Colombia. Incluso el huevo llegó a caer de $30 la caja a $20 por la penetración de huevos desde Colombia. Bueno, en el 2018 teníamos aproximadamente 5.295.077, en el 19 estamos ya en 5.888.760. Aquí hay una serie de discusión de los teóricos que caracterizan este sector, donde muchos hablan que ese es un sector inviable para Venezuela, porque en Venezuela no se produce las raciones de alimentos que requieren. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Nosotros tenemos una infraestructura instalada muy buena para la producción avícola y tenemos la mayor potencialidad también para producir lo que requiere desde el punto de vista de alimentos balanceados estos animales. Sin embargo, también podemos hacer competitiva nuestra producción de huevo y de carne de pollo con productos que pueden ser complementarios mientras se van desarrollando todas esas potencialidades productivas de soya y de maíz que tiene Venezuela. En el caso de la leche, hay un crecimiento también importante, la cifra no se ve ahí, de alrededor de 1.000 y tantos millones de litros de leche, que no es suficiente. Vamos a ver, en esto me convertí en un espía para poder tener esta data, pero bueno, lo logramos. Hay una caída acumulada en el índice de alimentos, bebidas y tabaco, cuando comparamos el 2007 hasta el primer semestre del 19, de un 67,8%. Todo eso tiene que ver con, bueno, los controles, básicamente los controles de precios y el control de cambio, todo lo que ustedes conocen que generó una escasez enorme en el país y fue desestimulando la producción. El sector más golpeado fue el de las bebidas refrescantes, de todo. Nosotros hemos venido hablando con el Banco Central de Venezuela en el sentido de focalizarnos nada más en alimentos, pero bueno, eso lo tienen ellos visualizado como ABT y por muchos años y así lo mantienen. Déjeme decirle que el Producto Interno Bruto agrícola, que antes lo reflejaba el Banco Central, lo que nosotros llamamos el PIBA, tiene años que no lo publica, y en otro lado lo metió con otros sectores y ahora se llama otros. De manera pues que ahí tenemos una situación que ver cómo lo resolvemos. He hablado en reiteradas oportunidades con Luis Rodríguez, que es el director de estadística en el Banco Central, para tratar de solucionar ese tema. En el caso del consumo final, también hay una caída aproximadamente del 39%, cuando lo vemos el 2012, que lo reflejamos como 100, que fue un año relativamente bueno, al 2018. Y cuando vemos el índice de volumen de producción de alimentos, bebidas y tabaco, hay una caída del casi, ya yo diría, el 70%. ¿Okay? Y en cuanto a la parte de los precios, del menos 45%. Eso es manufactura de alimentos, bebidas y tabaco. No me estoy metiendo con los otros. En el caso de proteína animal per cápita, fíjense, cuando habíamos el 2012 eran 12 kilos persona año. Ahí hubo inversión y un crecimiento importante. Veníamos de 2 kilos y llegamos a 12. Pero ya en el 2019 caímos por debajo de lo que es histórico. Estamos en 1.3 kilos persona año. Ahí hay todas unas integraciones verticales de empresas importantes, que lo interesante es que han comprado fincas para poder producir el maíz, y también alguna consideración a la política de control. Lo malo es dejarlo de manera infinita. Los controles tienen que ser finitos. Y en Venezuela, esta gráfica ilustra de alguna manera
Cuando viene la materia prima de origen internacional o nacional, el primer control está en una guía de movilización que emite un sistema de control que bueno, es todo un drama transitar por ese sistema para obtener la guía de movilización. Una vez sale del puerto o de las unidades de producción y va a los centros de acopio o de almacén, ahí hay que emitir otra guía para cuando llega a planta y se procesa y sale el producto terminado, hay que emitir otra guía y llega al centro de distribución que está repartido en lo largo y ancho de la geografía nacional para ir nuevamente a lo que es el de tal, hay que emitir otra guía y cuando llega al punto de venta, bueno, ahí también hay controles, en unas oportunidades era el terminal de la cédula, posteriormente la huella, incluso llegaron hasta violar la dignidad de la persona colocándole en el brazo número para que pudieran tomar la decisión de decir que iba a comprar, cuánto va a comprar, qué va a comprar. Eso es un castigo durísimo para el consumidor. Entonces las guías de movilización, tanto del INSAI, del SICA, sanitaria, todo eso son controles. Hay unos que me comentan que es necesaria para la trazabilidad, pero la trazabilidad y otros mecanismos que pueden permitir hacerle seguimiento. Y por último, se suma un nuevo control que son los llamados salvoconductos, que de alguna manera también generan una situación no deseable para poderla llevar adelante todos los productos que requiere el consumidor masivo poblacional. Nosotros hemos evaluado la situación de vulnerabilidad en el país y teníamos una producción de 1.200 toneladas métricas mensuales de alimentos procesados. Eso fue cayendo hasta estar alrededor de 540.000 toneladas métricas. La ración de mantenimiento para toda la población sería alrededor de 493. Pero ya estamos en unos niveles, hasta el año pasado, en este momento se ha superado un poco, a la ración de supervivencia. Nosotros estamos en 298.000 toneladas métricas y la ración de supervivencia es 290. ¿Cuáles son? ¿En qué estado es donde está mayor los problemas de emergencia en cuanto a alimentos se refiere y donde pudiese conseguirse población vulnerable? Lara, Portuguesa, Yaracuy, Sucre, Miranda, Anzoátegui, Monaga, Bolívar y Aragua. Pero se mantienen los estados con alta concentración poblacional en situación crítica, tanto como la región capital, el estado Zulia y Carabobo, que realmente obliga a la atención de esta situación con la urgencia de eventos incluso catastróficos. Estos dos estados que ustedes ven aquí en verde, ¿no? Que están muy pegados a Colombia, de alguna manera pensamos que los andinos, porque todavía no han llegado al resto de la situación que está en el país, de alguna manera se benefician posiblemente con lo que ellos logran obtener de Colombia. Viendo Venezuela en términos de seguridad alimentaria, estos 4 conceptos que determinan los indicadores para reflejar que un país está en condición de seguridad alimentaria o no: disponibilidad, acceso, estabilidad, ¿no? Y satisfacción a los gustos y preferencias de los venezolanos. En este 2020 logramos la disponibilidad de los alimentos, más no el acceso. Y las personas en Venezuela, en su gran mayoría, no tienen acceso a los alimentos por falta de ingresos. Hay una relativa estabilidad y seguimos con los productos que son de las preferencias de los venezolanos. El informe de UNICEF refleja 9 millones, o sea, un tercio de la población en inseguridad alimentaria y vulnerabilidad de 3.300.000 personas y 160.000 en precariedad. O sea, estamos violando un derecho fundamental humano como es la alimentación y requiere esta población atención inmediata. Ya el Programa Mundial de Alimentos hizo presencia en Venezuela, recorrió 12 estados, levantaron información y entiendo que van a entrar sobre todo dirigiendo esfuerzos a la población infantil. ¿Qué proponemos nosotros para contribuir y ayudar de alguna manera en raciones alimenticias a las personas en caso de vulnerabilidad? Una dieta proteica de energía y cereales, que son raciones alimenticias básicas
con sustento, por ejemplo, en el caso de los cereales, arroz, maíz, harina de trigo, una fuente concentrada de energía, aceite u otras grasas, puede ser margarina o mayonesa, y una fuente concentrada de proteína que puede ser pescado, enlatado. Trabajamos con esto que se llama carnes enlatadas, etcétera, por los cortes en el suministro eléctrico para que esa proteína no se dañe y no se pierda, ¿no? Siempre es importante que sea incluir granos, las caraotas con arroz, son fuentes también de alguna manera proteicas, asimilables por las personas, con aminoácidos esenciales, etc. Las harinas mejoradas, todas son fortificadas, enriquecidas en el caso de los que son la industria de alimentos formal, fibras dietéticas, incluir agua para hidratación y priorizar en niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes, aquellos que son enfermos. Hasta ahí es un paseo que nos hemos dado por el entorno internacional, por el país. Ya tenemos una hora conversando, pero no podemos dejar de ver el futuro. A veces parece lejano, usamos binóculos o tenemos una visión en el tiempo, pero yo creo que Venezuela es un país de retos y de oportunidades. Lo primero que planteamos nosotros, y esto es una propuesta muy personal, es que la FAO debe revisar el concepto de seguridad alimentaria. Hay unos desafíos, y lo he hablado con el director de la FAO cuando era brasileño, y he mantenido conversaciones con ellos en diferentes países, porque bueno, tenemos un cambio climático y debemos adecuarnos, las escuelas de ingeniería agronómica, todos los institutos de investigaciones, la ciencia como tal, para darle respuesta a este tema que nos llegó. Y nos llegó y no hemos desarrollado todo lo que deberíamos tener para enfrentar este tema. Tanto el calor en unas áreas en las cuales ha llegado a temperaturas insostenibles, en otras sequías, en otras lluvias abundantes y eventos extremos como huracanes, terremotos, etc. Esa es una de las variables y es un desafío que le corresponde a este organismo multilateral trabajar. También tenemos que trabajar muchísimo con el tema de los suelos. Los suelos están enfermos, agobiados, destrozados desde el punto de vista físico por el uso irracional de maquinaria y muchos productos químicos residuales. Sobre todo, también costos para enmendarlos, los fertilizantes, toda esa serie de cosas hay que trabajarlas y ubicarnos en cómo podemos en el tiempo dar una respuesta importante. Las enfermedades, insectos, todo lo que tiene que ver con virus, incluso hay quien habla de que van más adelantados los virus que las propias investigaciones para atacarlos. Alguien me decía que el COVID-19 no es nada más 19, son 19 virus que están los humanos ahorita enfrentando. Uno de los investigadores con los cuales hablé allá en el Reino Unido me hablaba que esta es una pandemia terrible, que van a llevar mucho tiempo para poder encontrar lo que es el medicamento adecuado para controlarla, a pesar de todas las tecnologías que hoy en día contamos. Bueno, los precios de los alimentos, aunque hay ahorita, producto de las circunstancias, una baja, han venido en alza y dependemos mucho de estos alimentos cuyos costos son elevados y la población es inalcanzable para ellos satisfacer. Tenemos un crecimiento importante de la población, aunque de los seres vivos el 1% es humano, se estima para el 2050 más de 10.000 millones de personas concentradas en 500 ciudades con más de 10.000 millones de habitantes cada ciudad, de los cuales Venezuela no se escapa. La Gran Caracas va a tener más de 10 millones de habitantes. Esa Gran Caracas nace en Caucao y va a morir en Puerto Cabello. Los combustibles, bueno, hay un costo creciente, pero también hay la alternativa de los biocombustibles, pero ya la tecnología va llevando adelante todo lo que de las zonas rurales hacia la zona urbana. La explosión demográfica también ha venido ubicando tierras que son de potencialidad agrícola y cultivable y cambian de uso hacia el uso urbano y se siembran edificios, industrias y se pierde pues toda esa potencialidad de esa tierra. Un ejemplo en Venezuela son los valles de Aragua. La escasez de agua en superficies profundas, esto no nos limita a nosotros los venezolanos, pero donde se concentra la mayor población no hay agua. Entonces, estos serían los desafíos
para lograr obtener un nuevo concepto de seguridad alimentaria. Fíjense ustedes, este es donde se van a concentrar la mayor cantidad de ciudades y de habitantes para el 2050. Esta cifra está siendo revisada porque se quedó corta, pero en estas áreas es donde hay que producir para llevarle los alimentos a toda esta gran población que existe en el mundo. Bueno, se habla de 9.076 millones, hay nacimiento de 210.000 personas diarias y toda esa gente necesita alimentación. Pues las necesidades de alimentos en calidad, en cantidad, y los alimentos tienen que tener la inocuidad requerida para satisfacer esa demanda de la población y preservar la salud. Tenemos diversidad de personas, unos con mucho acceso, imagino que esta es una familia alemana allá en Europa, otra familia aquí en la India con menos acceso, gente que está cuidándose, deportes, bueno, otros que no se cuidan, y aquí incluso hoy en día la marihuana como un elemento importante para la industria farmacéutica. ¿Dónde está concentrada la agua en el planeta? Bueno, nosotros tenemos agua, ¿no? Con más del 20%, muy alta, acá. Y de aquí está la mirada de estos que no tienen agua y es donde se concentra mayor parte de la población del mundo. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí pues una presión importante de adquisición de tierra, de todo lo que están haciendo los chinos en África y en Latinoamérica. Que es muy complicado en muchas culturas, que tiene que ver con los organismos modificados genéticamente. Bueno, ya estamos cerca de 200 millones de hectáreas sembradas con organismos modificados desde el punto de vista genético, como el caso del maíz, el algodón, la soya, la papa. La mayor cantidad de países que producen con este tipo de tecnología: Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Canadá. Nosotros en Venezuela tenemos prohibición de utilizar semillas que sean modificadas genéticamente. Sin embargo, los productos terminados que llegan son de origen agrícola, que vienen de sembradíos con este tipo de material, que han trabajado los investigadores y la ciencia de alguna manera para darle respuesta a lo que está pasando en el mundo. Esta es la tendencia de consumo. Fíjense que mayormente está dada desde el 1970 al 2019 hacia las grasas y aceites. Esto ha generado muchas críticas importantes a nivel de los investigadores en ciencia de la salud, donde reflejan que la pandemia del siglo XXI, antes que llegara el COVID, era la obesidad, producto del exceso de consumo de calorías, específicamente grasas, azúcares y grasas trans. Por supuesto que acá hay una serie de regulaciones que se vienen dando a nivel de legislaciones, no solamente en América Latina, sino también en Europa, en Oceanía y en Asia, para de alguna manera darle mayor información al consumidor al momento de la toma de decisión de adquirir los alimentos. Otra expectativa que tenemos que revisar es ver la expectativa de vida de la gente. Yo siempre digo que cada vez más tenemos que pensar en cómo innovamos para garantizar los alimentos a la población. Pero tenemos acá un gráfico donde refleja, por ejemplo, la esperanza de vida en la época del Imperio Romano eran 20 años. La gente vivían conquistando y peleando y muchos perdían la vida en la guerra, pero también yo me imagino las enfermedades de esta época. La edad media fue 25 y si damos un salto al siglo XIX, era en promedio 40. Venezuela tuvo un promedio de 40 a mediados de los 50. Había muchas enfermedades que posteriormente, a raíz de los años 60, hubo mucha apoyo en cuanto a equipamientos territoriales y sociales para mitigar la proliferación de esas enfermedades y así control de los mismos. Y ya en Europa se habla pues que hay que realizar estudios actuarianos para lograr de alguna manera darle viabilidad a los fondos de pensiones, porque ya la gente refleja más de 100 años de esperanza de vida. La demanda posiblemente va a empezar a crecer una vez que salgamos de toda esta situación, y tenemos que ver cómo
incrementamos las ofertas, no solamente de materias primas, sino también de productos terminados. Este señor que está aquí, yo creo que hay que darle un curso y educarlo para que pueda aprender a consumir alimentos nutritivos y baje esa obesidad. Pero si se sigue comiendo estas hamburguesas, la verdad que es poco probable que pierda peso. Tecnología e innovación. Las universidades juegan un rol muy importante en investigación, desarrollo e innovación. Aquí estamos haciendo reuniones, llevamos varios meses, y yo diría más de 8 meses trabajando con la Universidad Central de Venezuela y otras universidades, evaluando todas las escuelas de ingenierías. Ese es un proyecto que está manejando Alexis Mercado, porque, bueno, por primera vez logramos que se sentase el sector de la industria, en este caso de alimentos, y el sector universitario, para ver realmente cuál es el profesional que está demandando la industria y cuál es la oferta académica que puede hacer las universidades para insertar a ese profesional a los nuevos tiempos. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, que yo la llamo la revolución digital, y tenemos que ver de alguna manera cómo insertamos a todos los profesionales en esta nueva era. Y para tal necesitamos también pasearnos por las tecnologías. Las personas cada vez están demandando más alimentos saludables. Hay una tendencia enorme hacia esa parte de las preferencias de los consumidores, y debemos mejorar procesos, debemos mejorar todos los temas de empaques. Hay una tendencia importante de eliminar todos los empaques de origen de resina, el tema de los ingredientes, los equipos, etcétera, todo eso tiene que verse, visualizarse como un factor de desarrollo. Aquí invitamos a un exministro brasileiro a Venezuela, Ayinson Paolenelli. Él vino y a un productor acá le preguntó que le diera 3 elementos que explicara a qué se debía el desarrollo de los agronegocios en Brasil. Una de las escuelas más importantes de agronegocio de Brasil es el programa Pensa de la Universidad de Sao Paulo. Y esta gente de alguna manera han pasado por ahí. Y él le hablaba de la libertad, de la iniciativa empresarial y la capacidad de la gerencia para la innovación. El desarrollo de la tecnología a partir del conocimiento que existe en el mundo y de nuestras realidades, dejando de pedir y comenzamos a exigir. Esas dos cosas las enfatizó, ¿no? Para ello asumimos nuestros retos. Y esto fue aquí en Caracas, en el 2006, en una asamblea que se invitó a este señor. Y bueno, veamos que al final del primer milenio el conocimiento se duplicaba en 200 años. Pasamos del buey y del arado, pues a unos tractores por allá 30 años, ¿no? Que eran de llanta de hierro, etcétera, que se parecen ahora como unos dinosaurios, y ya entramos en la revolución de 4G. Es decir, en 5 años, fíjate, esto tardó 200 años, esto tardó 30 años y esto tardó 5 años. Entonces, el crecimiento y el desarrollo de las tecnologías es muy acelerado, y nosotros como universidades no podemos permitir que esa brecha que está presente en Venezuela, hay que buscar la manera de reducirla y desarrollar las capacidades que requiere el país para poder fortalecer todos los procesos productivos. Luigi Dalvano, colega mío en el IESA, hizo esta lámina y le dije que me la prestara para el día de hoy. Él habla de un mosaico tecnológico, ¿no? Y él coloca todo por cuando se inició lo que se llama la parte 1G, luego 2, empezamos con el caballo, ordeño manual, arado de buey, luego la máquina de vapor, después pasamos de ahí un Fordson, que es un vehículo de tractor, ¿no? De hace ya una cantidad de años, mecánico, ¿no? Las computadoras, que ya por lo menos si uno va al Tunal ve cómo están los procesos de ordeño mecanizado, automatizado totalmente. La fertilización in vitro, ya pasamos de la inseminación artificial a la fertilización in vitro, y ya pasamos incluso a lo que se llama sexar, lo que queremos, ¿no? Y ya en Brasil se usan drones,
con los muchachos con los celulares de las escuelas de agronomía, trabajan totalmente con esos APP para la fumigación y los tractores ya no lo conducen, sino es a través de GPS y totalmente automatizado desde un celular. Bueno, todo el manejo de la Big Data y todo lo que ha desarrollado las nuevas tecnologías. Hacia ahí tenemos que voltear la mirada. Hay quienes dicen que Venezuela tiene una brecha muy grande, pero yo considero que la puede reducir. El país tiene potencialidades en muchas áreas. Ahí lo vemos y cada vez que yo paso el puente sobre el lago, me recuerdo de mi época de estudiante y las grandes potencialidades del estado Zulia como primer productor de leche, de carne, producción de cacao, producción de café. El sur del lago es una zona privilegiada donde se puede producir cualquier cosa y con mucha rentabilidad. Y fíjense ustedes que a pesar de la producción de petróleo y de otros minerales que tenía el Zulia, y gracias a la Universidad del Zulia y su Facultad de Agronomía y Veterinaria, y en particular agronomía, pues acompañaron en esa producción a los productores del campo, no solamente en la parte pecuaria, porcina, avícola, agrícola vegetal, sino también del Zulia se exportaba de allí, de esa zona del municipio Pai y de la zona del municipio en el Mojanto, esa parte ahí, tomates que llegaban a Canadá en menos de 12 horas, que eran producidos en el Zulia. Toda esa mesa de la área de Maracaibo producía uvas y no hay una casa en Maracaibo que no tenga al frente una mata de mango. Cuando uno va a esos mercados internacionales y ve cuánto vale un mango, uno se dice, oye, pero ¿cómo en Venezuela el mango se convierte en un problema sanitario con todas las potencialidades que tenemos para poder producir también, qué sé yo, melón, patilla? Cuando uno ve un mango de México o un mango de Perú o ve un banano de Ecuador o de Costa Rica o una piña, dice, oye, pero ¿qué nos pasó? Bueno, tenemos las potencialidades, tenemos que convertirlas en realidades. Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, planificar la recuperación ahora. No podemos esperar el día D, todo el mundo habla de un día D, no vale, tenemos que planificarlo ahorita, porque el futuro depende del presente. Si no hay presente, no hay futuro. Tenemos que impulsar lo hecho en Venezuela, producción en Venezuela, impulsar la producción agropecuaria. Tenemos que generar una oferta de materia prima venezolana sostenible, que realmente satisfaga las necesidades de la industria y del consumidor venezolano y, por qué no, de los productos que pueden ser exportables. Desarrollo de sistemas productivos con valor agregado en todo lo largo de la cadena, fortalecer las cadenas de valor alimentarias a través de una logística eficiente. Ahí tenemos que hacer esfuerzos para mejorar la logística y mantener y aumentar la producción en el campo y el acceso a los mercados. Replantear un modelo educativo, tenemos que trabajar en eso, formación de mano de obra, toda la mano de obra, buenos soldadores, torneros, mecánicos, todo eso se fue del país y hay que buscar la forma de desarrollar esas capacidades. Estamos montando un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de manera de abordar ese tema de las capacidades y llegar a los sitios donde hay áreas productivas para poder lograrlo. Desarrollar y mantener a los proveedores agrícolas y las tiendas de suministro ganaderos del país. El agrosoporte quedó bien golpeado a raíz de la expropiación de Agroisleña, que estaba constituido con 75 tiendas en todo el país, como un gran facilitador de soluciones a los productores agrícolas, y también las tiendas que de alguna manera satisfagan las necesidades de vacunas para la sanidad animal. Tenemos que fortalecer las instituciones del sector, no podemos seguir que unos por un lado, otros por el otro, tenemos que armar una agenda bien articulada, consensuada, que permita darle respuesta a los retos del país. Una nueva narrativa de lo que queremos, la importancia de todos los actores para la reconstrucción del país, y allí podemos entonces de alguna manera lograr el compromiso de la seguridad alimentaria en cuanto a disponibilidad suficiente, oferta para atender la demanda, el acceso a la población, el acceso es trabajo seguro, con buen ingreso para que la gente pueda
satisfacer sus necesidades, no solamente la canasta alimentaria, sus necesidades lógicas para la educación, la recreación, el deporte, la cultura, toda esa parte cubierta. La regularidad, hay mucha gente que entra al negocio de los alimentos buscando subsidios o crédito fácil y después se va. Tiene que haber estabilidad, ¿no? Y también en ese sentido, la producción suficiente para evitar la fluctuación. Hay variedad que nos permite atender los gustos y preferencias de los venezolanos. Venezuela tiene que ser inclusiva, el trabajo productivo, responsable y lograr el bienestar de los ciudadanos. La agricultura tiene que ser productiva, para tales fines hay que incorporar tecnología, pero no una tecnología que llegue y se quede allí porque no la sabemos utilizar. Debemos hacer labores de extensión y de capacitación para el buen uso de esa tecnología y permita lograr rendimiento. Yo estuve visitando las colonias en Turén y he visto rendimiento de soya por encima de los promedios en Brasil, que los productores vienen desarrollando de manera de rotación de cultivo en siembras tradicionales de maíz. Y son personas de cuarto nivel de educación ya los que están trabajando en esas áreas agrícolas. Libre iniciativa para que haya un verdadero desarrollo empresarial, porque el trabajador del campo es un pequeño empresario que puede convertirse en un gran empresario, como han logrado en Acarigua la gente de Aso Portuguesa, que ya tienen productos terminados en los anaqueles. Debemos recuperar la economía, no debemos perder de vista el tema social. Hay empresas, acá tienen más de 70 años haciendo responsabilidad social empresarial, pero la responsabilidad social no es un chequecito que te doy y ya, no. Son proyectos que tienen que ser medibles de impacto social, perfectamente medible en el área de educación, de salud, que le permite verdaderamente llegar a hacer desarrollo de órdenes sociales en las comunidades donde se esté aplicando esto. Y las empresas primero tienen que verse hacia adentro cuando van a hacer sus trabajos de responsabilidad social para luego salir a las comunidades aledañas donde están. Y un ciudadano que sea ético y responsable. Ya para concluir, quería hacer un breve comentario de la arepa. Ahorita se acaba de terminar un libro de la cocina colombo-venezolana. Dos grandes escritoras, dos mujeres, una de apellido Botero y la otra Castillo, que es Karina, y creo que va a haber mercado pronto. Pero lo importante de ese libro es que refleja todo lo que tiene que ver con la cocina venezolana desde tiempos precolombinos. Cuando Herbert Torres escribió Un sueño para Venezuela, nos pidió a Luigi y a mí hacer todo el capítulo agrícola. Y como era un sueño, nosotros, bueno, yo particularmente, bueno, un sueño se vale todo. Uno de los sueños nuestros, eso hace más de 30 años, fue que la arepa se podía realmente consumir. Allá lo que agarramos como un centro turístico de Italia, que fue Venecia, y en una góndola comiéndonos una arepa reina pepiada. Así está descrito en el libro. Bueno, 30 años después la arepa quedó premiada en el Reino Unido como el sándwich mejor del Reino Unido. Luego fue a competir en toda la comunidad europea, en Ginebra quedó como el mejor sándwich de Europa. Entonces sí quiere decir que nuestros productos hoy en día, que nacen del campo venezolano, como son las harinas de maíz, que vienen de ese maíz de esfuerzo de Venezuela, está también ganando premios internacionales. Y la arepa tiene presencia en 85 países del mundo ya, lo cual quiere decir que sí, nuestros productos no tienen nada que envidiarle a esos productos que se comercializan a lo largo y ancho del planeta Tierra. Y cuando vemos productos tales como las galletas venezolanas en Miami o en el sur, en Chile, o las vemos también en Europa y son preferidas, bueno, hay un indicador. O vemos también ese cacao transformado en chocolate que es preferido por esos consumidores. De manera pues que si nosotros realmente logramos echar adelante el país, y tenemos que empezar porque cada uno de nosotros tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos, lo podemos lograr. Y en mi vida siempre he sido una persona optimista y siempre digo que yo soy
un lanzador de piedras al sol. Nunca lo voy a alcanzar, pero lo que estoy seguro que seré el mejor lanzador de piedras al sol. Muchas gracias. Con eso termino. Uy, son las 6:24. Voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, profesor, felicitaciones, muy buena su ponencia, un buen enfoque, ¿verdad? Desde el proceso productivo hasta, si es posible, el consumo, ¿verdad? De los circuitos y del sistema agroalimentario venezolano. Muchas gracias, muy actualizado, mucha tela que cortar, en verdad, en cada una de estas etapas. Tuvimos una variada participación, ¿verdad? Tanto en YouTube como en Zoom. En verdad, por aquí las preguntas, yo voy a tomarme la libertad, ¿verdad? De que como hubo varias interrupciones, los chats se borran. Y cuando vuelvo a la reconexión, me cuesta. Más sin embargo, si llevaba el control de quiénes eran los que estaban emitiendo opiniones. Le enviaron muchos saludos el profesor José Urdaneta, el profesor, felicitaciones, el profesor Mata, Douglas Mata, le envía saludos. Muchas gracias. Bueno, y todos los demás, felicitaciones por la ponencia. Yo le voy a dar la palabra a la profesora Fátima Urdaneta porque ella hizo varias preguntas, ¿verdad? Y quiero que brevemente me haga una pregunta al profesor, para que después vamos, y voy así a cada uno de los... Perdona, Ekma, dame, Fátima, un segundo que voy a buscar una botellita de agua para poder darte respuesta. Ya, estoy solo. Sí, me disculpan, los chats cada vez, no sé, la pantalla se puso negra y se borraban todos los chats. No sé qué pasó. Listo. Todo oído. Fátima. Tienes la palabra, Fátima. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Ya no, que yo me estaba tomando un café, pero casi que me da algo cuando me interrumpieron con la música. Bueno, no te preocupes. Estamos acostumbrados a eso. Sí. Ok, sí, aquí tengo todas las preguntas en el chat, las tengo todas. Así que a eso voy, tranquilo, Larry, que nuestro técnico aquí se movió rápido, pero fue una jauría que parece que anda suelta por ahí fastidiando a los que estamos reunidos en Zoom. Y la verdad que esta es una de las pocas oportunidades que hemos tenido en medio de la pandemia de tener una disertación tan clara, tan espectacular, de un problema tan complejo. Y aquí me voy a detener porque las personas que hablan de seguridad alimentaria, y no lo escucho mucho en la televisión, divagan sobre ciertos aspectos. Esto tuvo un hilo conductor que realmente nos ha permitido entender un problema tan complejo y tener una panorámica de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces yo siempre me iba y resumiendo mis preocupaciones, ¿no? En relación con tengo dos preguntas con relación al concepto de seguridad alimentaria, porque efectivamente aquí vimos que tenemos una dimensión de la seguridad alimentaria que está fallando mucho, que es el acceso. Los venezolanos no tenemos acceso a los alimentos. Están allí, pero además están allí porque en la mayoría son importados, es decir, que además tenemos una seguridad alimentaria divorciada de lo que es la soberanía. Tenemos dificultades con la soberanía. Entonces, a eso voy, porque el concepto en Venezuela, en la Constitución, seguridad y soberanía alimentaria están amarrados. ¿Qué piensa usted de esto? Porque en muchas oportunidades se pensó en la Venezuela de puertos y se decía, de cualquier manera, tenemos que satisfacer la seguridad alimentaria. O sea, recuerda, ¿no? Sí. Recuerda que eso fue sumamente criticado y estamos en una condición en donde la disponibilidad está dependiendo de eso. Entonces, cuando le escuché que había que modificar ese concepto de seguridad alimentaria, me acordé de eso.
Y me acordé del hecho también que una de las dimensiones de la seguridad alimentaria es que los alimentos tienen que ser culturalmente aceptados. Y cuando yo escucho, hay que cambiar un poco el concepto, hay que adaptarlo a las nuevas condiciones y vimos una serie de aspectos, recuerdo también que en la conferencia del doctor, en la entrevista que le hicimos al señor Bolotín, nos recomendaba comer los gusanos cogolleros como fuente de proteína. Y mucha gente se escandalizó y decía, no, bro, ¿qué es eso? Yo misma me escandalicé porque no me gusta la idea. No me gusta la idea porque una de las dimensiones es que precisamente los alimentos sean culturalmente aceptados y nosotros no somos como en otras partes que se comen los insectos, que se comen los chapulines, que se comen los gusanos y los disfrutan, pero nosotros, los venezolanos, no. Entonces, ¿hasta dónde vamos a modificar ese concepto de con todas, considerando esas expectativas? A mí me llamaron la atención eso. Entonces, le planteo esa pregunta. Perfecto. Fíjese, cuando hablamos de la seguridad alimentaria, en todos los países en el marco de las Naciones Unidas, definieron por allá por los años 50, finales y comienzos de los 60, este concepto que yo he venido proponiendo que se revise, pero básicamente es para fortalecer con nuevas tecnologías y todo lo que se requiere, las inclemencias que están ocurriendo en el planeta desde el punto de vista climatológico y con todo el desarrollo que se ha venido presentando de enfermedades y ataques de muchos insectos, etcétera. Por ejemplo, Venezuela está entrando el mal de Panamá otra vez, lo cual va a acabar con los bananos, casi seguro ya está en Colombia y estoy seguro que ya debe estar en el país. También tenemos todo el tema de los cítricos que realmente desaparecieron, sobre todo en los valles de Carabobo, por el tema del dragón amarillo. Es decir, hay que hacer ciencia, tenemos que trabajar. Y entonces la solución es migrar de los cítricos al cacao. Ok, también tenemos fortaleza en el cacao, pero debemos buscar solución porque también tenemos condiciones importantes para desarrollar los cítricos. Y necesitamos desarrollar los cítricos porque es una fuente importante, no solamente para los productores que tienen años dedicados a eso, sino que al venezolano le gusta pues el jugo de naranja, le gusta su naranja, le gusta todas estas cosas. Y hay potencialidades incluso en la parchita. Nosotros podemos producir parchita. En Europa todo el mundo habla de la passion fruit. Yo decía, bueno, la fruta de la pasión la podemos producir en Venezuela. Yo como soy veguero no entendía bien la cosa, pero después con la chinola. La chinola le dicen en República Dominicana. Y yo, ¿qué chinola? Y es famosísima. Bueno, entonces la Constitución sí establece, son dos conceptos que se manejan, de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Yo creo que los dos son necesarios, son corrientes del pensamiento, ¿no? Lo que ocurre es que hay productos por nuestras condiciones de trópico bajo que no podemos, pero que podemos importar y complementar, pero lo que es una oferta de materias primas nacionales son necesarias y debemos fortalecer y ayudar que eso cada vez más crezca. Una oferta creciente de materias primas nacionales en aquellos rubros. Alguien preguntaba en el chat cuáles son esos rubros. Mire, nosotros podemos realmente ser muy fuertes en arroz y ese es el rubro que más se consume en el planeta. El arroz es, ¿cómo llaman? Los vietnamitas le aguantaron el bombardeo de Estados Unidos con espiga de arroz. Es fundamental y tenemos infraestructura de riego, tenemos tierra, podemos producir arroz y todo lo que se puede extraer del arroz. Hay unos teóricos que hablan, no, que Venezuela el maíz no se puede producir porque eso es un invento. Claro que sí, y con las nuevas tecnologías podemos producir más maíz. Hay otros que dicen que el meridiano y el paralelo no sé qué, no se puede producir soya. Coba, sí se puede producir soya. Y lo están demostrando los productores en el estado Monaga, en el estado Guárico, en el estado Portuguesa. Requerimos 1 millón de hectáreas de soya. Pero era más fácil porque los dólares eran baratos traerlo importado. Eso se acabó. Venezuela no volverá más nunca a eso. Tenemos que pensar hacia adentro y cómo desarrollar las potencialidades que tenemos. Y juega un rol muy importante generar las capacidades. ¿Y quiénes son esos? Los institutos de educación superior, técnico, investigación. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia tiene la Dirección de Extensión Agrícola.
la DEA. Sí, señor. Eso juega un rol importantísimo para el desarrollo agrícola, vegetal y agrícola y pecuario. Pues. Yo siempre digo agrícola y todas esas cosas, porque bueno, estuve en un ente público que me permitió diseñar políticas públicas desde el IAN. El Instituto Agrario Nacional es el dueño de las tierras. Y ahí en la precariedad de la tierra en Venezuela es producto y la inseguridad jurídica de que, bueno, hay una interpretación que todas las tierras fueron transferidas por decreto genérico. Eso hay que resolverlo. Ahí el catastro técnico está listo, pero el jurídico no. Hay que trabajar para que las tierras tengan su valor y sea un activo importante que garantice el acceso al financiamiento para poder tener una garantía real. No solamente el financiamiento nacional, sino también internacional. Alguien preguntó por el tema del financiamiento. Yo Sí, creo, de hecho le voy a acotar aquí que son dos preguntas. Alberto Quero, sí. Alberto y Ana hicieron una pregunta sobre financiamiento. No sé si le damos la palabra. Vamos a aprovechar a enlazarlo con su planteamiento, porque dice qué opinión le merece la falta de financiamiento de la banca interna. Dice, ¿qué opinión le merece la falta de financiamiento de la banca interna y cuáles serían las perspectivas? ¿Sería factible el financiamiento externo a la agricultura de manera directa o indirecta? Es correcto. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Bueno, no sé si quedaste satisfecha con la respuesta de la seguridad alimentaria, los consejos y tal. Sí, yo soy un defensor a capa y espada de eso. Muchos me odian, pero bueno, hay que seguir luchando. Yo tengo nos odian. Yo tengo varias cachuchas, como dicen. En relación al financiamiento, la banca venezolana hoy en día es una situación precaria. Si tú sumas toda la banca venezolana, no llega el capital, el patrimonio al banco menos importante de Bolivia. No llega un tercio de la banca de República Dominicana. Hay una situación verdaderamente dramática desde el punto de vista de las entidades financieras. Adicionalmente, el encaje legal limita dirigir fuentes de recursos a las actividades agrícolas. Y ahora peor en el sentido de que había una gaveta destinada para el sector primario de la producción y se convirtió en esa gaveta en una gaveta única donde está todo y direccionado a través de los decisores públicos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mire, nosotros logramos después de 7 años de ardua lucha reactivar la bolsa de productos agrícolas. Por ahí pues pensamos que vamos a ayudar de alguna manera todo lo que tiene que ver el sistema de servicios de agrosoporte a la agricultura. Cuando hablo de eso, todo lo que son insumos, equipos, maquinarias, repuestos, ¿no? Por otro lado, las personas pueden ofertar la venta futuro, que le va a permitir de alguna manera también obtener recursos para sus necesidades y requerimientos, no solamente de los insumos, sino también de capital de trabajo. ¿Ok? Y ahí pueden tener acceso mucha gente. Eso no es nada más el privilegio de 102 accionistas. No, ya en el pasado, uno de los rubros más, digamos, sociales, como es el café, a través de la bolsa agrícola solventamos una situación que se presentó de manera dramática en Venezuela en cuanto a la comercialización del café cuando tumbó los precios internacionales de Vietnam. Y fue a través de la bolsa que diseñamos el vehículo y logramos de alguna manera resolver los problemas a personas que tienen un hilo de café. Y ese es el impacto social allí. Pero hay que tener los instrumentos, los vehículos disponibles donde todos tengan las oportunidades de acceso. Y eso es lo que estamos pensando con esta nueva reapertura que nos permitieron en el ordenamiento jurídico que, mire, fueron 7 años de lucha donde todo el mundo me decía que yo estaba loco. Pero bueno, ahí se logró. Y ya estamos a un paso de reactivarla. Otra fuente que podemos, no sé si me estoy extendiendo mucho, saben que yo sufro de encadenamiento también. No me importa. No, le hacemos la ceñita, le hacemos la seña. Otra fuente importante de financiamiento es la Corporación Andina de Fomento. Yo he venido reuniéndome con el presidente, que es de origen peruano,
Ella tiene la sede en Venezuela. Cuando éramos miembros de la Comunidad Andina de Naciones, donde hubo un gran esfuerzo, nació este banco, que se ha convertido en un banco más importante que el Interamericano de Desarrollo, la CAF, y hoy en día tiene presencia en todo el planeta. Y fíjense ustedes, una idea que nació de los andinos, y específicamente aquí en Venezuela. Bueno, él también me ha hablado que sí podemos buscar la forma, con sumas relativamente pequeñas, en aquellas unidades de producción que sean estables. Bueno, no es que vamos a abrirnos a todo, pero por ahí hay una ventana de oportunidades. Y la otra es un proyecto que estamos trabajando con la ONU. Todo esto es iniciativa privada, y particularmente acá donde estamos nosotros, y suena hasta pedante y ególatra decirlo, montamos un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el orden de unos 7.500 millones de dólares, de los cuales 1.200 van a ir dirigidos específicamente al sector agrícola, vegetal y animal. De manera que si eso lo logramos, mire, para mí es bastante plata. La gente siempre dice que necesito 6.000 millones de dólares. Exactamente. No, señor. Con poquito podemos hacer mucho, pero bien manejado. Bien manejado. Y eso es uno de los temas que yo creo que viene para Venezuela, y estamos aprovechando el marco del COVID-19 para lograrlo. Y en eso el embajador de la ONU y el embajador del PNUD, uno es de origen holandés, el otro es de origen alemán, pues están muy de la mano con Venezuela y específicamente con la actividad. La verdad que yo trabajé bastante en ese proyecto y bueno, esperemos que se haga realidad. Esas son ventanas que estamos buscando y alternativas para poder darle. Y hay uno muy importante en la cual debería también insertarse la universidad y particularmente la Facultad de Agronomía, que es para el tema de las capacidades. Vamos a tratar de que las universidades se enfoquen en el desarrollo de las capacidades, porque las necesitamos hoy más que nunca. Y ustedes juegan ahí un rol muy importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Excelente, excelente. Muy bueno. Sí, ahorita en todos los planteamientos de los sectores, ¿verdad?, agrícolas del país, el financiamiento es uno de los problemas pues, que ellos más han manifestado. Estas son unas respuestas a corto plazo que se les puede dar pues, a ellos, y podemos manejar, como dice, no esperar el futuro, sino ya. El presente. A mí me molesta cuando me hablan del día después. Oye, porque el día de... va a llegar, tengo que hacerlo ahorita, porque ¿qué voy a hacer después? En la parte, aquí tenemos dos planteamientos. Aquí tenemos dos planteamientos del profesor Jorge Vilche, nuestro director del instituto. Lo felicita, excelente conferencia, y nos pregunta que qué efecto directo ha tenido la epidemia del COVID-19 sobre la producción de alimentos en Venezuela. Muy buena pregunta. Por aquí está, bueno, vamos a darle por ahí. Muy buena pregunta, porque desde el inicio de todo el tema del COVID, incluso antes del 13 de marzo, la industria de alimentos se preparó de manera preventiva y empezamos a trabajar nuevamente en mecanismos de prevención de nuestros trabajadores, entregándole equipo de bioseguridad, no solamente la mascarilla y toda esa cosa que uno anda como disfrazado por ahí con una careta de soldador, en fin, sino también para su familia, en la casa, todo lo que es la parte de higienes personales, fumigación de las áreas asperjadas de trabajo, controles en la entrada a través de mecanismos de temperatura, de olfato, de todo lo que es alcohol asperjado, cloro para el tema de todo lo que es la parte de zapatos, botas, etcétera, y muy riguroso, y prueba selectiva de descarte con exámenes de sangre de esas pruebas rápidas. Algunas no servían para nada, nos fuimos dando cuenta a medida que se iban utilizando y íbamos mejorando, pues, y le solicitamos la autorización al Estado para traer otros tipos de pruebas que nos permitiera dar seguridad. Hasta ahora, bueno, teníamos zonas invictas. Carabobo era una zona donde no se había manifestado ningún trabajador enfermo. En Aragua, en el caso de la industria de alimentos, donde mayor concentración hay de
de fábricas, Aragua, Carabobo, Miranda, el propio Caracas y en menor proporción Lara y Zulia, pero que hay presencia. Nosotros el 40% de lo que tiene que ver con trigo y pasta se produce en el Zulia. Nosotros tenemos infraestructura de manufactura en el Zulia importante y de ahí cubrimos toda la zona occidental. Fue muy poco la presencia de personas infectadas a nivel del personal obrero. Hubo en Barquisimeto, Estado Lara, en la planta de Mondelet, una situación no deseada que se generó algo de conflicto entre los trabajadores porque se detectó contaminado 12 trabajadores, no se les permitió la entrada y como hay líderes sindicales que de alguna manera ven eso como una discriminación de los trabajadores, pararon la planta, las autoridades se querían llevar a los 12 trabajadores a los hospitales que están encargados de atender este tipo de pandemia, de situación, de infección, y los trabajadores no querían ir. Hablamos con ellos para darle todo el apoyo necesario, se hizo las pruebas nuevamente y la planta arrancó. Ese es el caso más problemático. En el caso de lo que el presidente manifestó en algunas cadenas de una empresa importante donde habían salido algunos infectados, fue prácticamente una empresa que le da el servicio de transporte a ejecutivos de esa empresa, que salieron 5 contaminados, se le dio toda la atención debida en la clínica metropolitana y bueno, ya a Dios gracias están recuperados. Unas empresas más pequeñas presentaron, creo que fue 1 o 2 trabajadores, otras 5, también se le dieron la atención y ya superaron. Tenemos Coca-Cola, donde hay unos casos, ahí se presentaron, hubo 2 fallecimientos, Purato, Pando y La Vital, también hubo unos contaminados, alrededor de 3 o 4 personas, pero en el grueso de la industria que están desde acá representadas y le damos soporte, son muy poco la presencia de infectados. Y aquí, donde trabajamos nosotros, hay un riguroso procedimiento, incluso hoy llegó un grupo de militares acá, así como atropellar, y si no cumplen, y pueden ser muy militares, no pasa. El protocolo es de obligatorio compromiso. Una vez que lograron pasar del protocolo, yo le dije que no podían entrar todos, porque hay que guardar el distanciamiento, solo le di la entrada a 3 a las oficinas mías, y después le dije que tenía que sacarlo porque como me estaban insolando, porque lo que cargan es puro sol, y yo no puedo recibir mucho sol porque soy caucásico. Está bien la cosa. Bueno, entonces, bueno, en términos generales son pocos los que han salido con situación, digamos, lamentable. No sé cómo está el tema a nivel rural, pero lo que sí le puedo decir que Venezuela, de alguna manera, hablan que las cifras son manejadas, etcétera, pero uno tiene contacto a nivel de los servicios médicos en las clínicas aquí en Caracas, no se logró nunca ocupar el 100%, solo un 60%, y ahorita lo que ellos reflejan es un 40% de ocupación. Esos son datos del sector privado, de las clínicas, que nos suministran porque a nosotros nos interesa también llevar esa información porque, bueno, tenemos más de 100.000 empleados en todo el país. Claro, una medida de control. Sí. Por aquí, gracias profesor, satisfecho con la respuesta. Ahí tenemos 2 preguntas muy relacionadas. Esto lo hace Ronald Fernández, se lo felicita, y dice, según los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la FAO, en el objetivo 2, que es hambre cero, ¿usted cree que Venezuela para el año 2030 pueda avanzar en materia de seguridad agroalimentaria? La voy a enlazar con la pregunta de la profesora Yulana, que dice que cuáles son los principales cambios en nuestras políticas agrícolas para orientarnos hacia la recuperación del sector productivo y aperturar hacia nuestra, bueno, y apuntar hacia nuestra seguridad alimentaria. Es decir, son las 2 preguntas, con política y si vamos a lograr el hambre cero, la meta del milenio. ¿Y con qué rubros, que pregunta Ana María, con qué rubros serían? Bueno, fíjense, el hambre cero es una de las metas de los objetivos del milenio. Hay creo que son 14 o 15 objetivos del milenio. Por supuesto, yo creo que existen las tecnologías y existen todas las condiciones dadas
para poder llevar adelante la oferta requerida de alimento en el planeta para toda la población. El tema está allí en algo que lo vimos, el acceso y la distribución. Ahí es donde está el tema. Hay 1/3 de la población mundial en inseguridad alimentaria. Mientras no se resuelva ese tema, por supuesto el objetivo no se va a alcanzar. Y en el caso de Venezuela, donde vieron la gráfica del trabajo de ENCOVI, cómo viene perdiendo lo que es talla y peso la población infantil. Susana Rafal, y gran amiga, en estos días me hablaba de que ya hay una pérdida de 6 centímetros. Bueno, es producto, por supuesto, de una malnutrición o desnutrición aguda que se está presentando a nivel de la población infantil. Eso hay que atenderlo. Yo tengo allí toda una cantidad de productos que lo vimos cuando estuvimos trabajando en África y en Honduras y en El Salvador con todos estos problemas. Un profesor de la Universidad de Michigan que me vino a visitar me decía que él es de origen guatemalteco, pero ahorita maneja un programa importante allá en Michigan. Me decía, Juvenal, pero ustedes van a ser igual a nosotros los guatemaltecos, van a perder talla. Le digo, bueno, sí, si no tenemos y nos ponemos a trabajar, el per cápita más alto que tiene de consumo de grano es Guatemala. Él trajo una semilla de caraota, que yo creo que Venezuela dejó de importar caraota, la podemos producir acá también, y con un rubro importante, dándole respuesta a la otra pregunta, como el arroz. Bueno, ahí podemos obtener también producción que va a satisfacer y ayudar y contribuir de alguna manera en la alimentación. Pero sí tenemos las condiciones, sí tenemos la infraestructura, sí tenemos los recursos disponibles, tenemos gente buena, tenemos capacidades. Lo que debemos diseñar son políticas públicas que permitan alcanzar esos objetivos. Y ese es un reto, porque nosotros podemos influir la política pública y exigir, como dicen los brasileños, desde todos los ámbitos donde estamos, de la academia, de los institutos de investigación, de los gremios de producción, pero tenemos que exigir y no va a asumir posición de brazos caídos y conformistas, porque ahí sí es verdad que perdemos los tiempos dados. Las universidades, yo estoy cansado de decirle a mis amigos de la Central de la Simón Bolívar, ya tienen que salir a buscar y ofertar sus conocimientos y toda su experiencia al sector privado. Y el sector privado los necesita. Ese mito hay que acabarlo, donde las universidades no se sentaban con el sector privado. No, ahí donde está la fuente de recursos para la propia universidad, para poder alimentarse y desarrollar toda su potencialidad de conocimiento y de experiencia y de investigaciones que tienen. Pero ya llegó el momento de quebrar esos paradigmas y lograr llegar a donde tenemos que llegar. En relación a los rubros, mire, los rubros de trópico bajo, como en el caso de Venezuela, son perfectamente desarrollables. Venezuela, lo que es cacao, café, caña de azúcar, todo lo que es el tema relacionado con las musáceas, con las frutas, con los granos y leguminosas, todo eso tiene potencialidad y lo podemos desarrollar. Y aquello que no, existe la tecnología. Yo nunca me imaginé que Venezuela iba a exportar fresas para Brasil. Bueno, ya Venezuela está exportando fresa a Brasil, desde Pregonero, por tierra, para el norte de Brasil. Por tierra, ningún barco ni avión. Y en menos de 24 horas está el contenedor de fresa ahí en el norte de Brasil. Ah, bueno, sí se puede. Ah, ¿cómo se hace? Bueno, ellos tienen invernadero, lo producen y tal. Es una iniciativa. Hortalizas. Oye, en los 60, el sistema de riego de Las Moritas, no había nacido yo, por cierto. Ahí en los Valles de Aragua, que lo visitó el presidente Kennedy, era capaz de poner las hortalizas en el mercado de Nueva York. Ahora eso ya no es, ni el sistema de riego existe, eso es puro industria y casas y urbanizaciones, pero de ahí salía y llegaba. Ah, bueno, ahorita también producimos hortalizas que van a Aruba y Curazao, pero por los caminos verdes. La embajada de los Países Bajos le pidió a Liesa una investigación para ver cómo se lograba llevar formalmente esos productos a Aruba y Curazao. Y tú sabes qué nos dijo el primer ministro cuando empezamos a investigar. No, es que yo los necesito.
que lleguen por los caminos verdes, porque esos son 100.000 habitantes que se alimentan de lo que venden los chinos, porque la población turística la atendemos con productos que vienen de esos países desarrollados que nosotros tenemos convenio. Fíjense usted, hay un tema de decisión política. Entonces, buscar la formalidad, a veces también por los decisores públicos, nos genera esta situación dada. Y se hizo el trabajo de investigación y se entregó los resultados. Ahora, no sé la decisión del gobierno de los Países Bajos en relación a este tema. Porque ahora también ahí la reina no es como era antes, bueno, la reina, ¿cómo se llama? Guillermina, luego Juliana y Beatriz. Ahora la reina es argentina. Beatriz. Bueno, los argentinos dicen, Argentina, ¿ah? ajá. Sí, los argentinos dicen, nosotros tenemos papa, tenemos Messi y tenemos reina, pero la economía no. A lo mejor está facilitada. A lo mejor está más facilitada. Entonces tienen a Cristina. Cristina hace desastre. Bueno, entonces fíjense, tenemos potencialidades para producir lo que no consideremos y lo que consideremos también, porque para eso están las nuevas tecnologías que nos ayudan a desarrollar lo que realmente se requiere. Pero debemos desarrollar rubros que tengan ventajas comparativas, que se traduzcan en ventajas competitivas de acuerdo a nuestras condiciones de trópico bajo. No quiero decir con esto que no podamos producir otras cosas. Sí se pueden producir, pero ya la inversión es un poco mayor. Yo creo que en las primeras de cambio tenemos que ir hacia los desarrollos de lo que podemos y que tenemos para fortalecerlo y poder de alguna manera satisfacer lo que la profesora Fátima hablaba de la soberanía alimentaria. Entonces, fíjense, ¿cuál es el país que tiene más seguridad alimentaria en el planeta Tierra? Holanda. Holanda tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Esa cosa es la mitad del estado Guárico. Y es el país con mayor seguridad alimentaria del planeta Tierra. A veces yo le pregunto a los holandeses, ¿ustedes son el primer productor de flores? No. Oye, ¿cómo venden tantas flores? Bueno, porque desarrollamos un sistema que somos el primer importador de flores y el primer exportador de flores. Entonces los ecuatorianos y los colombianos le mandan las flores y ellos se ocupan de distribuirla en toda Europa. ¿Vale? Vieron un segmento que podían ellos desarrollar. ¿Y qué es lo que tienen los holandeses? Una excelente educación. Y ellos tienen que ir a buscar al resto del mundo. Pero tienen seguridad alimentaria. Y ahí no se produce, bueno, leche y unos quesos, unas flores, unos tulipanes. Porque ni siquiera la arcilla la traen de Alemania para hacer esas vajillas bellísimas que por ahí comercializan. Ahí no hay nada. Pero sí hay un desarrollo importante en temas de educación. Sí, esto están como los alemanes con el chocolate. Son exportadores en Europa número 1 de chocolate, pero son importadores número 1 de cacao. Y se valen de ese proceso. Y les tengo que informar algo que van a inventar los alemanes para golpear el cacao venezolano. Y yo creo que es para proteger de la Costa de Marfil. Se han conseguido trazas de metales pesados en los chocolates. Y de alguna manera, nosotros teníamos una preferencia arancelaria cuando éramos miembros de la CAN del 20%. Pero están comentando que ese son del cacao venezolano, porque el cacao venezolano es el de mayor preferencia. Y ciertamente ahí las universidades tienen que jugar un rol importante en lo que es la investigación de la presencia de esos metales pesados en el cacao. Pudiera ser, el señor Franceschi estuvo conversando conmigo hace un par de semanas y me dice que puede ser también que las plantas, desde el punto de vista fisiológico, buscando mecanismos de defensa, pudieran también generar esos metales pesados, que no es solamente que puede ser de los fertilizantes químicos, pero donde hay mayor presencia de metales pesados en el chocolate es en Ecuador y en Perú, no en Venezuela. En Venezuela son pocas las tierras, pero sí debemos trabajar e investigar para darle respuesta a ese tema. ¿Ok? Perfecto. Así es. Sí, aquí tenemos algo que se queda por aquí. La verdad que eso estaba bien entusiasmado. ¿Qué opina, dice Ana María Colina,
el valor de la frase una Venezuela libre de aftosa, de fiebre aftosa. ¿Qué potencialidad le ve a eso? ¿Y qué opina de la oferta de soya, la propuesta de Fond de soya? Bueno, fíjense, el Zulia se caracterizó por tener buenos programas sanitarios y fincas libres de aftosa, por lo menos es lo que yo recuerdo. Hay fincas que los ganaderos vienen cumpliendo cabalmente con sus planes sanitarios y con la vacunación. Pero fíjense, muchos de los animales que importaron últimamente este gobierno, tanto de Argentina como de Brasil, vinieron con aftosa. Y se le hizo las pruebas y fue determinado ahí en los puertos que tenían. Y esos países reflejan que están libres de aftosa. Bueno, yo no me quiero echarle culpa a nadie. Lo que sí creo que Venezuela puede realmente lograr la erradicación de esta enfermedad con buena supervisión, con buenas labores de extensión, con buen plan sanitario, concientizar a los ganaderos que deben cumplir con su plan sanitario para lograr en un plazo determinado la superación. Ahorita se está exportando una exportación para el Medio Oriente, específicamente para Irak, y ahora viene una exportación para Arabia Saudita de carne de res despostada. Pero creo que nosotros tenemos que ser serios en ese sentido y lograr llevar adelante todo lo que es los planes sanitarios para ir liberando zonas y a su vez mantenerla y lograr que la geografía nacional sea ya libre de aftosa. Pero debe ser en conjunto con los organismos internacionales que certifican esta cuestión de libre de fiebre aftosa. ¿Okay? En el caso de la soya, bueno, miren, no hemos llegado ni a 50.000 hectáreas de soya. No hemos logrado avanzar en la siembra de soya. Algunos productores tienen muy calladitos que ya están por encima de los 4.000 kilos de soya por hectárea. Esos son los productores estos exitosos que siempre se quedan callados, porque en la política pública, como los meten todo en su conjunto, entonces el precio lo fijan en base al que tiene 1.000 kilos de soya de rendimiento por hectárea. Y el que tiene 4 veces más se queda calladito, bueno, pues para tener mejor beneficio. Históricamente ha ocurrido así también con el maíz y el arroz. Yo sí creo que si se va dando a conocer las potencialidades de la soya, no solamente como el rubro per se, sino mejorador de los suelos, bajo los procesos estos simbióticos de fijación de nitrógeno, etcétera, y la rotación de los cultivos, la soya tiene organizado en Venezuela. Pero para alcanzar las áreas requeridas de siembra de soya que se necesita en Venezuela para satisfacer la demanda de soya, sobre todo de las industrias de alimentos balanceados para el sector avícola, porcino y en menor proporción bovino y de especies menores que tienen también una potencialidad como ovinos y caprinos en Venezuela y viene creciendo en algunos estados como Yaracuy, Lara, incluso también hay alguna potencialidad que se está viendo en el estado Portuguesa y tradicionalmente Falcón, pero ya hay productores de ovinos que están sacando quesos especializados, exquisiteces, a unos niveles de consumo interesantes en estas latitudes, como en el caso de Caracas. Cuando veo, Italia tiene 1.800 tipos de queso y Francia tiene 1.200 tipos de quesos. Y estoy seguro que si nosotros llevamos el Palmizulia, arrasamos. Pero tenemos con todos los quesos de la región, con todos los quesos de los zulianos, con todas las tipologías de quesos. Arrasamos. Pero bueno, fíjense ustedes que hay unos médicos veterinarios que se fueron de Venezuela a Australia y empezaron a hacer esos quesos. Exactamente. Y ganaron premios como los mejores quesos en Australia. Y a mí se me ocurrió llevar de la finca mía queso. Mi mujer es de origen italiano. Yo soy italiano reencauchado, ¿no? Lo hice después de 20 años por el pasaporte y llevé queso de la finca debidamente autorizado y almacenado al vacío y los italianos se volvían locos con ese queso y yo decía, coño, si vieran las condiciones como yo lo fabrico, no, ni se lo comen. Pero bueno, ahí están, pues ahí están. Esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, profesor, yo
la hora, el tiempo, podemos quedarnos toda la tarde, toda la noche conversando, mucho que hablar, mucho que decidir, que pensar, que vamos hacia dónde vamos. Le agradecemos enormemente, más no sin embargo desearle todas las felicitaciones que le enviaron por aquí, todos los saludos que le enviaron, decirle que esta es su casa, Agroluz es su casa, que nos vuelva a visitar, estamos aquí completamente a la orden. Agronomía, estamos nosotros muy abiertas a toda esta disertación que se está planteando en el mundo, ¿verdad? De sacar el conocimiento hacia otros niveles, buscar la manera de cómo hacerlo llegar. Y bueno, en eso estamos y muy agradecida por su participación, su aceptación y bueno, ¿qué más le podemos decir? Y muchas gracias, nuestro agradecimiento. No sé si la profesora, la decana, quiere despedirse del profesor. Sí, encantada, Juvenal, de haber estado contigo este día, el Día Mundial de la Alimentación. Gracias. Es una excelente presentación y creo que tienes muchas propuestas, anotamos muchas propuestas para poder llevarlas a cabo como universidad, como academia, de reunirnos, reencontrarnos con el sector privado y con el sector público también, donde nos necesiten, nosotros vamos a estar allí. Y lo que estamos manejando es que a través de estas plataformas tecnológicas que nos están apalancando en estos momentos, vamos a irnos hacia no la regionalización, sino la nacionalización y la internacionalización del conocimiento que se genera en esta casa de estudio. Un honor haberte tenido, un egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, a la orden, profe, y de verdad, muchísimas gracias por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y a todos los demás, a todos los participantes y asistentes, muchas gracias, a todo el apoyo. Y bueno, buenas noches y nos vemos mañana en AgroSiembra Live. Están todos completamente invitados para que nos acompañen mañana y cerrar nuestra semana aniversaria. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y cuando regrese a Maracaibo, allá tenemos el módulo de agronegocios. En esa parte me toca mirar el perfil de la industria en Venezuela, de la agroindustria. Bueno, cuando sea presencial me acerco para saludarla personalmente y compartir. Le daremos, será bien recibido. Normalmente yo llego en el primer vuelo y me regreso en el otro, pero bueno, trataré de quedarme para poder compartir y bueno, es importante. No se arrepentirá, no se va a arrepentir, ¿verdad? Gracias. Ahí quedan muchas preguntas, pero bueno, pueden darle el teléfono a los que quedó sin respuesta para conversar con ellos o el correo electrónico. Yo estoy totalmente a la orden. Siempre saco el tiempo para poder responder. Y bueno, aquí tenemos un equipo que me ayuda y a la orden. Y espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta disertación que la preparé con mucho cariño para tratar de darle la información y los datos que bueno, están en el día. Fíjate que le entregué data de septiembre. Tienes que abrir tu micrófono. Sí, me ha actualizado. Bueno, buenas noches. Tu micrófono está cerrado. Fin de semana. Gracias, profesor, y bueno, buenas noches para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Está invitado como entrevistado a AgroSiembra Live. Pronto. Gracias. Hasta luego, pues. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.